Buenos días de nuevo, chicos, chicas. Tenemos hoy en nuestra mesa también a ilustres invitados, algunos conocidos de vosotros, otros a lo mejor no tanto. Paso a presentaros. En primer lugar tenemos a Nuria Fernández, en este caso doña Nuria Fernández. Nuria es logopeda y además este año se estrena la vicedecanía, es decir, es vicedecana. Es una alegría o no, pero está dando un poco el peso por una parte del grado de logopedia de la Universidad Pontificia. Si queréis después le podéis decir cómo tan joven ha llegado a ser vicedecana. No sé si va algo por el tema del trabajo y el esfuerzo, quizás puede ser que esté relacionado, pero bueno, podéis preguntar. En segundo lugar tenemos ya a un padre del cole conocido, muy conocido por muchos de vosotros, Jorge Juan, don Jorge Juan Sánchez. Él es licenciado en Filología Hispánica, italiana, y es profesor de lengua española en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. A continuación tenemos a don José Lozano Díaz, también el año pasado estuvo con nosotros. Ya os contará muchos detalles de su profesión, interesante profesión y muchas cosas prácticas que nos gustaron. Y es magistrado del juzgado de primera instancia número 2 de Salamanca. Y finalmente tenemos a Olivia, doña Olivia en este caso, Santos. Olivia es profe del cole. A ella yo creo que la mayoría ya se le conocéis, ¿no? Ella es licenciada en Filología Inglesa y diplomada en Magisterio, ¿vale? Con mención en inglés y en música. Y actualmente, bueno, pues como os digo, estoy trabajando en el Colegio Amadeo. Así que cuando queráis, podemos empezar. Bueno, buenos días. Antes de nada, agradecer al colegio que cuente conmigo, creo que ya es el tercer año, o cuarto, ya no sé, el tercero. Y bueno, pues un poco vengo a contaros pues mi trayectoria, qué es la logopedia también, porque siempre empiezo preguntando qué es y normalmente no lo soléis conocer muchos. Entonces, bueno, os pregunto que si sabéis lo que es alguno ha tenido que ir a logopedia en algún momento de su vida, conoce a alguien que haya tenido que ir. ¿Atreveos a decir algo? O no lo sé, no lo conozco, aunque digáis no lo sé. Pues contadme, ¿qué sabéis? Pues aprendí a leer y todo eso. Bueno, muy bien, pues aprender a leer ya es bastante. Ya es bastante a leer. Vale, la compañera de al lado, que creo que... Bueno, pues yo aprendí un poco pues, a hablar y tal, porque me gustaba mucho y tal, y también pues a leer y así. Vale, bueno, agradezco que lo digáis porque es verdad que yo entiendo que puede haber cierta timidez y no atreváis a decirlo, pero... alguien más, perdón. Yo tuve que ir porque tenía el niño muy largo y me tuve que cortar y luego tuve que aprender a leer. Bien. Bueno, son tres casos un poco diferentes, o sea que me parece bien que lo hayáis comentado, pues tres cosas que hacemos los logopedas, ¿vale? Entonces, bueno, un poco, pues cuál ha sido mi trayectoria, voy a empezar por ahí y ya luego hablo de logopedia si queréis. Entonces, yo, bueno, en realidad estaba un poco confusa, no sabía muy bien qué estudiar y yo empecé biología, ¿vale? No tiene nada que ver con logopedia, me gustaban las ciencias de la salud, fui por esa rama en bachillerato. Y biología pues era una asignatura que me gustaba mucho, pero ¿qué pasó? Empecé la carrera y dije, pues a lo mejor esto no me gusta demasiado, no es lo que quiero realmente. Y pensé pues en una profesión que me gustaba, pues el trato con personas, el ayudar a la gente, y entonces pues descubrí la logopedia y a partir de ahí pues vine aquí a estudiar logopedia. Y he empezado trabajando en clínica, luego ya me gustaba el tema de investigación, por eso he acabado en la universidad, porque me gustaba compaginar un poco lo clínico con lo docente y lo investigador. Entonces, bueno, pues comencé trabajando en los dos sitios y ya llegó un momento que las horas del día no daban, así que me centré solo en la universidad y en eso he acabado. ¿Cómo he acabado como vicedecana? Pues un poco porque me han convencido.
porque eso es verdad que es un puesto que no suele querer la gente, porque tiene mucha gestión, tiene muchas horas de trabajo aparte de las clases y demás. Entonces, bueno, pues siempre he estado muy dispuesta a aprender lo que es la gestión universitaria, ayudar a los que lo hacían en ese momento, y un poco pues han contado conmigo por eso, por mi interés hacia ello también, ¿vale? Pero es verdad que como logopeda pues nadie nos forma a ser vicedecanos, ni a ser decanos, ni a hacer gestión en la universidad. Los que os dedicáis también a eso, pues sabéis que es algo que tenemos que aprender posteriormente. Yo estoy pues estos meses aprendiendo a ello también. Entonces, bueno, por seguir un poco, si queréis preguntar algo después, ¿no? Es las preguntas, ¿vale? Entonces, por seguir un poco con el tema logopedia, ya que veo que algunos lo conocéis, es verdad que yo creo que es más conocido para tema niños, que nos dedicamos más pues, a cuestiones de niños pequeños, adolescentes, etc. Sin embargo, pues trabajamos desde la edad temprana, desde el niño en el nacimiento hasta una persona mayor. Pues, por ejemplo, en la universidad tenemos un servicio clínico y atendemos personas pues desde 2 años, más o menos llegan allí, hasta hemos llegado a tener de 91. Pues, para que os imaginéis el rango de edad que podemos trabajar, ¿no? Entonces, bueno, la logopedia pues, es una disciplina un poco que viene de la psicología. Para los que os guste también la psicología, pues tenemos muchas asignaturas de psicología que tienen que ver, obviamente trabajamos con personas, pues tenemos que saber cómo trabajar con personas, ¿no? Y con familias también, con los familiares. Entonces, bueno, pues parte un poco de ahí. Trabajamos, como bien decían los compañeros, el habla, la lectura, la escritura, la comprensión, la comunicación. Vale, son términos un poco abstractos a lo mejor, ¿no? La comunicación es como muy amplia, el lenguaje es muy amplio. Entonces, bueno, sí que he pensado en algunas situaciones que os podríais imaginar, entre ellas las que me habéis contado vosotros, pues de personas que tienen algún problema, ¿no? en estos sentidos. Pues por ejemplo, ¿no? Decíamos, imaginaos que una persona no sabe leer, no sabe escribir, no puede hablar correctamente, no se le entiende cuando habla, ¿no? Pues ahí estamos los logopedas, ¿no? Imaginaos una persona con un ictus, por ejemplo, ¿no? Pues podéis conocer a alguien que a lo mejor le haya ocurrido. ¿Qué pasa? Pues a veces esa persona no sabe hablar, quiere expresar muchas cosas, pero no es capaz de expresar ni siquiera lo que quiere. Pues quiero ver la tele, por ejemplo, ¿no? Quiero hablar con mi familia, pues no es capaz de expresar eso y tiene que aprender o bien a comunicarse de otra forma, gestualmente, por ejemplo, o bien pues a volver a hablar, ¿no? Aprender a volver a hablar de alguna manera. Entonces, bueno, son dos situaciones. Una persona que tenga una demencia, por ejemplo, imaginaos pues, que llega a cierto momento que ya no es capaz de hablar tampoco, porque pues, es algo negativo, ¿no? No es capaz de seguir haciéndolo, pues hay que ayudarle de otras maneras también. No sé, imaginaos un niño que tenga diferencias en su habla y lo que él quiera pues, es exponer en clase, ¿no? Pues que no tenga diferencias cuando expongo en clase, o que me atreva a hablar con mis amigos y ahora no lo haga porque pues eso, me trago al hablar, ¿no? Pues todas esas cuestiones que abarcan también el aspecto psicológico, como decimos, pues los tratamos los logopedas. Entonces, bueno, yo para mí creo que la logopedia se puede centrar, me he apuntado cosas, porque se me olvidaba, porque eran bastantes. Entonces, bueno, para mí la logopedia yo creo que se puede englobar en ayudar a los demás, se puede englobar en ayudar a las familias, se puede englobar en ayudar a otros profesionales, se puede englobar en formar parte de la vida de personas también, en formar parte de la mejora de esas personas, de su calidad de vida, ¿de acuerdo? Y para mí concretamente, pues es a lo mejor esa satisfacción de ver cuando llega una persona con un problema y que tú digas, pues le puedo ayudar aunque sea un poquito, pues a mejorar en algo, ¿no? en lo que sea, aunque luego pues eso, hables con otras personas también, te coordines, pero pues a lo mejor le sacas una sonrisa porque ha conseguido escribir una palabra que antes no era capaz de escribir, o ha conseguido hablar con sus nietos por teléfono y antes no lo podía hacer, ¿no? Pues no sé, creo que esa satisfacción, a los que os guste el tema de tratar con personas, ayudar a las personas, creo que los puede interesar, ¿no? Y creo que podéis a lo mejor buscarlo si no lo conozcáis tanto y ver que aunque ellos lo cuenten. Y luego como docente, pues la satisfacción de ver que los alumnos
pues mejoran, ¿no? Empiezan en primero, tú les ves un poco perdidos, tienen asignaturas pues más básicas, anatomía, psicología, esas cuestiones que necesitamos para que en cuarto sepáis qué hacer, ¿no? Con los niños, con los adultos que tengáis, y pues ver cómo evolucionan, ver cómo saben ser autónomos al final de la carrera, pues también es mucha satisfacción ver que son capaces de hacer lo que han iniciado al principio, ¿no? Entonces, bueno, un poco por englobaros que es la logopedia en general y para mí en concreto, ¿no? Me diréis, vale, pues ¿dónde podemos trabajar si somos logopedas? Porque entiendo que eso también es una cuestión importante, que diréis, vale, yo estudio esto, pero cuando acabe, ¿qué hago con este título, ¿no? ¿A qué me dedico si estudio logopedia? Pues bueno, en principio la salida más abordada por los que acabamos logopedia es verdad que es la clínica, ¿no? Pues te dedicas a hacer una clínica de logopedia. Bien, hay muchas alumnas que se han aventurado a montar una, aquí en Salamanca o en otros sitios, pues es verdad que acaban y al año así están montando ya su clínica, son bastante autónomas en ese sentido, ¿no? Claro, ¿qué dificultades podéis tener si montáis vuestra clínica? Pues que vais a tener que aprender a gestionar una empresa, porque una clínica es una empresa, que nosotros como logopedas no nos han enseñado eso en la carrera, entonces tenéis que aprender a pues cómo pido subvenciones, cómo tengo que pedir permisos para que sea una clínica sanitaria, cómo puedo promocionarme en redes sociales, en la sociedad en general, para que me conozcan y sepan que existe este centro, qué dificultades atiendo, pues si me especializo en unas dificultades o abarco todas las que puede abarcar un logopeda. Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestiones que con 22 años que acabáis no vais a saber, vais a tener que aprender a hacerlas, ¿no? Si montáis la clínica. O bien, pues trabajáis para otra persona tiene su clínica desde hace tiempo y necesita a un logopeda, pues os contrata. Entonces, bueno, ahí pues o bien sois autónomos o bien pues os hacen un contrato en ese centro. ¿Qué más sitios podemos trabajar? Pues hospitales. Normalmente pues todas estas dificultades que os he dicho, pues un ictus, una demencia, un trastorno del lenguaje, pues todas estas dificultades en un hospital también las podemos abordar. En un centro escolar es cierto que para trabajar en un centro como este, por ejemplo, pues necesitamos opositar como maestros, tenemos que estudiar magisterio después de logopedia, pero pues es otra salida también. A quien interese el ámbito educativo, pues se puede mover en esos ámbitos. ¿Que no queréis trabajar en colegio? Aún así, sí que se está en contacto constante con los centros, porque al final son los que nos derivan, de hecho desde el centro también nos han derivado a niños, pues oye, tiene una dificultad X y queremos que vosotros como logopedas la tratéis, pues eso también. En asociaciones, obviamente, pues asociaciones de todo tipo, asociación de Parkinson, asociación de autismo, asociación de discapacidad intelectual, ¿vale? Todas las dificultades, ahí también podemos estar. El ámbito de la investigación, como en mi caso, pues también un logopeda ahora mismo, al ser un grado, puede hacer un máster oficial y decir, venga, voy a plantearme hacer una tesis, voy a ser investigador y probablemente pues docente, ¿no? En la universidad. Entonces, bueno, pues tenemos un amplio abanico de posibilidades. Ahora mismo se está luchando mucho porque los logopedas estén en la neonatología, pues ya niños prematuros que tienen dificultades en alimentación, en estimulación, etcétera, pues ya estamos intentando estar ahí presentes, ¿vale? Para que ya desde que nacen se pueda atender todo lo que necesiten, fisio, logopedia, etcétera. Luego me diréis, vale, es verdad, si yo soy de ciencias de la salud, ¿qué necesito? ¿Ir por la rama de ciencias de la salud? No, en principio nosotros acogemos también a personas que vengan de ciencias sociales, al igual que la psicología, que en psicología, bueno, pues venís o de ciencias sociales o de ciencias sanitarias y se puede entrar en logopedia, ¿vale? No hace falta ir por ciencias de la salud de forma específica. En la facultad es verdad que tenemos más grados, los conocéis yo creo que mejor porque uno es fisio, otro es enfermería, entonces son dos grados más conocidos en ciencias de la salud, y luego el año que viene empezará nutrición, ¿vale? Va a haber otro grado más de ciencias de la salud, por lo cual 4, así que hay bastante oferta de grados y yo creo que bueno, entre sí incluso pues tienen bastante en común, ¿de acuerdo? Porque al final trabajamos todos con personas y muchas veces un paciente necesita nutrición, logopedia, enfermera y fisio.
a veces necesita las 4 cosas, entonces bueno, pues eso también está muy bien, el poder tener la visión del resto de profesionales. Y bueno, un poco también por deciros cómo abordamos el tema de que aprendáis la logopedia. Pues, es verdad que nosotros, como comentaba, tenemos un servicio específico de logopedia donde vienen pacientes con dificultades, niños y adultos, y en él pues os enseñamos un poco qué hacer, ¿no? El profesor siempre está ahí. Hay unas cámaras GESEL donde a un lado, las cámaras GESEL, por poneros un ejemplo, serían las que usan los policías, ¿no? Que dentro están personas y al otro lado no se ve quién hay, está sin luz, etcétera, entonces no se ve quién hay, con lo cual al otro lado del espejo puede haber profesores, puede haber otros alumnos observando y ven pues cómo intervienen, cómo se trabaja con esas personas, entonces es un aprendizaje pues mucho más práctico, porque al final pues eso, si no aprendéis a hacerlo desde que estudiáis, pues es más complicado abordarlo cuando salís de la carrera. Pues todo lo más práctico que podáis hacer en la universidad o lo que estudiéis, pues en FP o lo que sea, pues entiendo que será lo que más os ayude a abordar esa profesión después, ¿no? Y bueno, pues un poco eso sería. Y yo por terminar, sí que me gustaría, ahora estoy leyendo un libro en el que casualmente pues hay un personaje que es un logopeda, no sabía que eso era así, pero leyéndolo pues descubrí que había un logopeda en el libro. Y en el libro ese logopeda trabaja con personas que tienen demencia, entonces bueno, pues dice un poco una frase de lo que es para él ser logopeda justo en este ámbito de la tercera edad, que como os decía, a lo mejor es el menos conocido para la sociedad en cuanto a nuestra profesión. Y dice, pues soy logopeda, trabajo con las palabras y con el silencio, con lo que no se dice, trabajo con la vergüenza, con los secretos, con los remordimientos, trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de ayer y con el de hoy, con las confidencias y con el miedo, forma parte de mi oficio. Entonces, bueno, pues para que veáis que es una profesión muy humana, que al final estás mucho tiempo con esas personas con las que tratas, ya vengan solo por una dificultad de articulación de una R, por ejemplo, pues no digo bien la R, que aún así vas a estar unos meses con esa persona o un año, entonces vas a formar parte de tu vida, como decía antes, y creo que bueno, pues un poco a quien nos interese este aspecto, pues creo que os puede gustar la carrera, así que simplemente eso y gracias a todos. Me toca. Yo tampoco. Bueno, vamos a ver. Venga, nos pasamos de la logopedia, se cruza la calle prácticamente, cruzas la calle, sales de la pontificia, cruzas la calle y ya estás prácticamente en la facultad de traducción, que es donde yo trabajo. Por presentar un poco la carrera de traducción e interpretación. La facultad tiene un nombre muy extraño, la facultad se llama Facultad de Traducción y Documentación, pero bueno, es porque tenemos dos titulaciones incorporadas, una parte está traducción e interpretación y por otra parte está información y documentación, que digamos es la que es bueno, la otra carrera paralela, de acuerdo, que es la facultad. La premisa básica de traducción e interpretación, para aquellos a los que os pueda interesar, tiene que ver con el interés fundamental con el interés por los idiomas en plural, y por el interés y las ganas de trabajar utilizando esas lenguas. Tanto la propia, en este caso, en la mayoría de los casos el español como lengua nativa, más como mínimo un par de lenguas extranjeras. En la carrera se cursa, la titulación se cursa con 2 lenguas extranjeras que se pueden hacer varias combinaciones, ¿de acuerdo? Básicamente entre inglés, francés y alemán, y inglés como primera lengua extranjera tenemos primera y segunda, inglés, francés, alemán, y como segunda las mismas y además el japonés. La idea es eso, una vinculación, un interés específico en trabajar de alguna manera, de hacer de trabajar con las lenguas. Es que suena así, dicho suena un poco raro, ¿de acuerdo? Pero bueno, es verdad. El interés es trabajar con las lenguas en las distintas posibilidades que se pueden ir ofreciendo.
Tampoco sé muy bien hasta qué punto os puedo contar las cosas a fecha de hoy. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el plan de estudios, ¿de acuerdo? Entonces el plan de estudios, para cuando lleguéis, queremos y esperamos tener un plan de estudios nuevos. Hay cosas que no van a cambiar. El español y las dos lenguas extranjeras van a ir exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la premisa es exactamente la misma. Cosas que va a haber, bueno, pues por ejemplo, a lo mejor, si os interesa la traducción y queréis llegar, pues a lo mejor os quitáis uno de los desastres, una de las cosas que tenemos, no voy a llamar desastre por si acaso, al final se queda, y es que la facultad de traducción no solo hay que hacerse el ABAU, sino además hay que hacer otro examen después para entrar en la facultad. Somos así de finos. Bueno, no nos basta la EBAU, queremos que sufráis un poquito más antes de llegar, ¿de acuerdo? Pero esto a lo mejor lo miramos, ¿de acuerdo? Está encima de la mesa y probablemente será una de las cuestiones que va a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que esa es la buena noticia. Buenas noticias también, bueno, pues en ese nuevo plan de estudios también nos estamos enfrentando o hemos considerado en buena medida incorporar muchas de las cuestiones que tienen que ver con una profesión que es muy práctica, es una profesión, es un ejercicio constante, es eso que llamamos un grado profesionalizante, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones cuando estudiáis un grado, después de estudiar el grado, hay que hacer un máster para ejercer una profesión. Es decir, estudiáis filología, estudios ingleses, por ejemplo, ahora hablo de los del barrio, ¿de acuerdo? Estudios ingleses, estudiáis historia o estudiáis química y queréis dar clase, tenéis que hacer un máster de educación secundaria, ¿de acuerdo? Para tener la capacidad de poder acceder a la educación, ¿de acuerdo? En el caso de la traducción, es uno de esos casos en los que directamente, al terminar la carrera, a los 4 años, puedes empezar a trabajar directamente, ¿de acuerdo? Es un grado, insisto, profesionalizante, no tiene una especificación en términos de máster. Sí quieres hacer otras cosas, pero no es necesario, ¿de acuerdo? Dentro de esas novedades de los planes de estudios que nos estamos planteando, bueno, como os decía, también está la incorporación de las cuestiones tecnológicas, ¿de acuerdo? Claro, alguien dice, ¿traducción? ¿Eso no lo hace Google Translator? Sí, efectivamente lo hace Google Translator y otros, incluso hay otros que lo hacen bastante mejor que Google Translator, ¿de acuerdo? Pero ya sabemos que no es suficiente. Y ya sabéis que os pillan muchas veces cuando utilizáis Google Translator, ¿de acuerdo? Se os pilla y se nos pilla. Yo también lo uso, ¿de acuerdo? La gente también lo usa. Pero bueno, digamos que lo que estamos en ese nuevo plan de estudios es incorporando en buena medida, o pretendemos incorporar muchísimos de esos avances tecnológicos que estamos experimentando en nuestra vida cotidiana y que desde nuestro punto de vista son herramientas de trabajo. Son herramientas para hacer mejor, más fácil y con más calidad nuestro trabajo. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, muchas de las cuestiones relacionadas con herramientas informáticas, inteligencias artificiales y demás, son de las que estamos intentando incorporar en este nuevo plan de estudios. ¿De que, bueno, la gente siempre, esto va a acabar con nosotros. No, nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Simplemente cambia un poco las reglas del juego. Tenemos que utilizar muchas veces muchas más herramientas de las que utilizábamos antes. Antes la idea básica de un traductor era un señor o una señora que estaba mayormente encerrado en su casa todo el día con una pila de diccionarios hasta el techo, ¿de acuerdo? Y trabajando aislado del mundo como si fuera un monje de clausura. Pues eso ya no es así en absoluto, ¿de acuerdo? Las herramientas cada vez nos permiten más, digamos, diversificar las circunstancias. Es fundamental y es una base, y además os lo digo ya, ¿de acuerdo? Si no os gusta leer y escribir, que algo, en realidad esto debería ser como una premisa para todas las carreras. Si no te gusta leer y escribir, no lo sé, porque es una premisa. Pero claro, en el caso de traducción, que no es la única, pero en el caso de otras muchas, es consustancial. Esto es como querer ser deportista de élite y no hacer gimnasia, y no hacer preparación física antes de salir a la pista. No tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Pues leer y escribir es la gimnasia de los traductores en especial y de la mayoría de las carreras en general, ¿de acuerdo? Pero yo ahora estoy hablando de la mía, ¿de acuerdo? De la mía, que es mía sobrevenida. Tampoco os penséis que yo llevé directamente a la traducción, el recorrido también es largo y tiene sus, pero eso ya es autobiografía que no es tan importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, leer y escribir es consustancial, ¿de acuerdo? Posibilidades a la hora de trabajar, posibilidades muchas, ¿de acuerdo?
lo que es muy importante, y eso sí que es fundamental destacarlo, es desde el punto de vista de la formación de lenguas, ¿de acuerdo? Tanto de la propia como de esas dos lenguas extranjeras, 2 o 18, las que queráis ir incorporando a lo largo de vuestra vida profesional, estupendo. Lo importante es, bueno, por lo menos en la parte de la facultad, es una muy sólida formación en términos de lengua, ¿de acuerdo? En la ejercicio de la lengua, y luego te puede llevar a cualquier sitio, ¿de acuerdo? Existen innumerables caminos, ¿de acuerdo?, en los que uno puede después dedicarse a trabajar, ¿de acuerdo? Es verdad que tenemos la sensación básica de los traductores, insisto, como eso, los que están encerrados en casa traduciendo, y es verdad que a veces se hace, ¿de acuerdo? Hay gente que combina el trabajo de traducción con otras posibilidades, con otros ámbitos, siempre relacionados con la industria editorial, por ejemplo, que es una posibilidad. Pero bueno, tenéis que considerar, yo sé, por ejemplo, ¿cuántas veces veis series subtituladas? Con subtítulos, las veis en inglés, esos subtítulos los tiene un traductor, una traductora, ¿de acuerdo? Cuando vemos películas en versión original con subtítulos, eso lo hace un traductor. Cuando vemos, no lo sé, hay traductores en los periódicos, hay traductores en organismos públicos, hay traductores e intérpretes, estoy diciendo todo el rato traductores y con propiedad debería decir traductores e intérpretes. Traductores es para la versión, digamos, escrita, los intérpretes es para la versión oral, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay traductores e intérpretes en los juzgados, hay traductores o que trabajan para los juzgados o para el ministerio o para un alumno nuestro que el año pasado ya aprobó muy rápidamente las posiciones de traductor jurado y ahora mismo está trabajando para la Policía Nacional en Madrid, ¿de acuerdo? Como traductor y como intérprete. He dicho lo de las películas, que es un clásico de ayer y de hoy. Embajadas, ¿de acuerdo? En el ámbito internacional. Existen muchísimas circunstancias en las que a fecha de hoy seguimos necesitando que alguien ejerza esas labores de mediación, ¿de acuerdo?, entre personas que no hablan la misma lengua, y esto es lo más normal del mundo, ¿de acuerdo? Es verdad que para cierto tipo de conversaciones nos podemos apañar en muchas circunstancias con cualquier persona, incluso en un inglés básico y rudimentario, ¿de acuerdo? Pero una vez que pasamos de ahí, las cosas empiezan a complicarse simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que esa es una de las características fundamentales de la carrera. Insisto que luego puede llevar en muchísimas direcciones, dependiendo de cuál sea el ámbito de especialización al que queréis dedicaros. Dentro de las posibilidades, y ahí están, ¿de acuerdo? Es verdad que ahora se ha puesto muy de moda, y lo habréis oído mucho, están esos dobles grados, ¿de acuerdo? Esa posibilidad de estudiar 2 titulaciones universitarias al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Recordad, los dobles grados, en la mayoría de los casos, cualquiera de los dobles grados, lo que es un plan de estudios con el cual tú compatibilizas 2 carreras, ¿de acuerdo? No es que por la razón que sea, ¿de acuerdo?, o porque no te terminas de decidir, o porque te interesa mucho un ámbito específico, puedes hacer uno de estos dobles planes de compatibilidad de estudios. Todas las universidades, ahora los vendemos, ahora parecen la panacea, ¿de acuerdo? Parece que si no haces un doble grado no eres nada. No, es mentira, ¿de acuerdo? Esto sí, no pasa nada. Se puede hacer un grado simple y luego ya decidirás lo que quieres hacer en la vida. No hace falta complicarse. Pero nosotros específicamente tenemos 2, un poco para que veáis los perfiles de las posibilidades de traducción. Tenemos un doble grado en traducción y derecho, ¿de acuerdo? Para estudiar traducción y derecho al mismo tiempo, bueno, y que está muy volcado sobre todo con el ámbito del derecho internacional, ¿de acuerdo? Con el ámbito, bueno, me parece un buen perfil, ¿de acuerdo?, para gente que está interesada en instituciones internacionales, en la Unión Europea, en Naciones Unidas y otras circunstancias similares, y que les puede proporcionar una formación sólida en ambos sentidos. Y tenemos también un doble grado en traducción y ADE, ¿de acuerdo?, Administración y Dirección de Empresas, en el sentido, también es importante, del comercio internacional, ¿de acuerdo? El comercio, o sea, el ámbito de las actividades económicas no se restringe necesariamente a ámbitos locales o ámbitos medios, sino que en muchas ocasiones tiene una dimensión internacional en la cual es más importante también, digamos, esa otra dimensión del añadido de las lenguas, ¿de acuerdo? Es decir, que es necesario tratar en otras lenguas para circular, ¿de acuerdo?, por el mundo y para que esa actividad económica funcione.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues digamos que esos son algunos de los posibles perfiles que siempre están ahí. Insisto, y esto no es negociable, ¿de acuerdo? La cuestión de las lenguas no es negociable, es decir, es la premisa. Básicamente, la idea es, me gustan los idiomas, quiero trabajar, insisto, es que suena muy mal, quiero trabajar con las lenguas, ¿de acuerdo? Quiero que la lengua no sea simplemente algo que sé, ¿de acuerdo? Sino que sea una herramienta de trabajo, que sea la herramienta fundamental de trabajo con la que me voy a ganar la vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues digamos que esa es la premisa fundamental, la del interés por las lenguas, tanto las extranjeras como la propia. ¿De acuerdo? Recordad que esto sí es una parte muy importante y esta es la parte que me toca a mí, porque al fin de cuentas soy profesor de lengua española. Al final, la lengua con la que, no necesariamente, que hay veces que pasan cosas muy extrañas, pero no necesariamente, pero en la mayoría de las ocasiones siempre el español va a estar incorporado, con lo cual el español es la lengua que tenéis que tener más. Tenéis que tener exactamente igual. No vale, si me he metido en traducción porque me gusta mucho el inglés, ¿de acuerdo? Y está muy bien, ¿de acuerdo? Vale, pero espero que te guste también mucho el español, porque siempre vas a estar trabajando entre una y otra lengua, ¿de acuerdo? Y al final siempre vas a tener que estar haciendo un ejercicio en una zona un poco intermedia, ¿de acuerdo? Eso, efectivamente, mediando entre las lenguas. Seguramente se me están olvidando muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, como insisto que estamos en una fase de cambio y probablemente habrá novedades desde aquí hasta que terminéis bachillerato, que os queda nada, ¿de acuerdo? Instituto, ahora me queda, nada, pasado mañana ya estáis sufriendo con la EBAU, pasado mañana vais a estar sudando la gota gorda con la EBAU, haceros a la idea, ¿de acuerdo? Hay aquí algunos hermanos, los hermanos de algunos presentes estaban antes de ayer sentados exactamente igual que aquí y hoy están sudando la gota gorda porque la EBAU está ahí al momento de la esquina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cualquier caso ya os digo que como viene un periodo de novedades y esperamos incorporarlas en un plazo relativamente corto de tiempo, un año como mucho, ¿de acuerdo? Un año y medio. Bueno, si alguien vuelve a estar interesado, ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo con total libertad para que yo os pueda contar alguna de las novedades que están, que se vislumbran en el horizonte. ¿De acuerdo? Vale, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo soy José Lozano, Pepe Lozano. Soy el magistrado de Administración de Salamanca. Y entonces voy a contar un poco qué es ser juez, cómo se llega a ser juez y sobre todo en general las salidas que tiene el derecho. Aquí mismo he visto, calculo que hay unos cuantos juristas aquí ya. Veo que algunos tenéis cara de juristas y seréis juristas en vuestro futuro. En segundo lugar, calculo que sobre vuestros techos ahora mismo se aplican 10 leyes. Y con esto quiero decir que la vida está llena de normas jurídicas. O sea, cualquier cosa que os planteéis, vosotros mismos, estáis plagados de normas jurídicas. La relación con vuestros padres está regulada por normas jurídicas. La relación que tenéis con vuestros amigos está plagada de normas jurídicas. El estar en el colegio se aplica a normas jurídicas. Todos son normas jurídicas, no os asustéis. Gracias a eso podemos tener una vida más o menos civilizada. Entonces, ¿cuál es mi profesión? Mi profesión es aplicar, interpretar y aplicar las normas jurídicas según el caso que me planteen los ciudadanos. Y básicamente es eso, ¿vale? En resumen, aunque todo es mucho más complejo. ¿Cómo se accede a la carrera de magistrado de juez? Pues lo primero, como dijo Jorge, saber bien leer y escribir. De hecho, os explico, en la escuela judicial tenemos a licenciados en hispánicas que nos ayudan a escribir sentencias, parece increíble, pero muchas veces no sabemos escribir. Hay que saber escribir y leer bien para explicarse. O sea, no, es que leer es una chorrada, no, te obliga a pensar y a comunicarte, y a hacerte entender. Eso es básico. Y entonces, lo primero es tener un buen conocimiento de la lengua, una buena cultura y después meterte en la carrera de Derecho. Yo cuando estuviera licenciado en Derecho, ahora se llama grado. Bueno, es la caso lo mismo, antes era 5 años, ahora es 4. Y una vez, no se puede estudiar carrera judicial si no es con Derecho. No sucede en otros países. Creo que en Holanda puede ser arquitecto, médico, aquí hay que ser jurista. Estudiar la carrera de Derecho y después empezar a empollar.
O sea, en Holanda tú accedes a la carrera, te matriculas como si fuese una facultad y estás 5 años y luego la pruebas y tienes suerte. No, aquí hay que sacar el grado en Derecho, el grado en Derecho y luego empezar a empollar. Te buscas un preparador, que suele ser un magistrado, te coges el listado de los temas que están publicados en el Boletín Oficial del Estado, que básicamente es toda la carrera entera, pero con más profundidad, mucho más profundidad, y te pones a estudiar. Haces unos esquemitas y cuando llega el momento del examen que se publica, es obligatorio por ley que el examen de jueces cada 2 años. Es obligatorio para cubrir la carrera y que el Poder Judicial siga funcionando, ¿vale? Entonces, cuando llega el momento, te encuentras preparado, te hacen un tipo test, una primera criba de 6.000 personas, pues a lo mejor se quitan 4.000, y luego los 2.000 restantes, yo cuando aprobé no había tipo test, era a saco. Y te vas al examen oral. Cuando yo aprobé era en el Supremo, con todas esas salas que ves en la televisión, y te llaman con campanita. A la campanita te das la televisión. Estamos en Sevilla, a mí se me cayó el agua. Se levantó la secretaria temblando y con un cronómetro. Y entonces metes la mano en un saco y así sacas una ficha. Civil, tema 5. Tema 5. Penal, tema no sé qué. Y empieza usted con 11 personas, abogados, magistrados del Tribunal Supremo, fiscales del Tribunal Supremo, secretarios judiciales, o sea, profesores de universidad catedráticos, y empieza a cascar. 15 minutos, porque tal, bla, 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 bla. Así, 5 temas. Primer examen. Segundo examen, otros 5 temas. ¿Vale? Si apruebas, que eso es una liberación, tienes pesadillas durante 2 o 3 años. Luego vienen las pesadillas, pero esas más o menos duran 2 o 3 años. Vas a la escuela judicial, que es como una universidad. Estás entre 6 y 9 meses, que es prácticamente un máster, te enseñan de todo. Hay actrices que a veces se hacen pasar por víctimas de violencia de género, hay psicólogos que te explican cómo tratar a las personas, es increíble, pero es verdad. Hay juristas que te enseñan la materia, hay diplomáticos que te enseñan en el ámbito de la Unión Europea, un montón de materias, porque arquitectos, médicos, de todo, te enseñan de todo. Pasas a la escuela judicial, normalmente se pasa, aunque algunas veces alguno ha caído por motivos que no vienen al caso, y vas a hacer prácticas con abogados, con fiscales, con jueces. Y una vez que haces las prácticas, ya tomas profesión y empiezas a trabajar de juez. Ya voy a explicar ahora la diferencia entre juez y magistrado. Básicamente, entre carrera de Derecho, 4 años, oposición, de media unos 5 años, para aprobar, de media, gente aprueba antes y gente que la aprueba después, pero 5 años. Más en la escuela judicial y las prácticas, básicamente unos 10-12 años para ser juez, ¿vale? Estudiando sin parar Derecho. Tiene ventajas, es una carrera satisfactoria en general. Hay muchas mierdas, perdona la expresión, bastantes, pero al final el saldo es positivo. ¿Cómo empiezas a trabajar de juez en pueblos? Por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, Beja, para que reconozcáis esa mano. Y luego, con el paso del tiempo, puedes acceder a magistrado. El magistrado es una escala superior que básicamente es experiencia o especialización. Te puedes especializar, estudiar un poco más, y hacer especialización mercantil, de contencioso, y para que accedes directamente a la categoría de magistrado. Aunque con el paso del tiempo accedes a la categoría de magistrado. ¿A qué posibilidades te abre abrir la carrera de magistrado? A la categoría de magistrado, pues trabajar en ciudades y en pueblos grandes. No puedes trabajar en Salamanca, capital, si no eres magistrado. Si eres solo juez, trabajarías en pueblos. Y luego hay una tercera categoría que es magistrado del Tribunal Supremo, que es otro costal. Que son, yo sinceramente cuando he hablado en cursos con magistrados supremos son gente encantadora. Son personas alucinantes, espectaculares. Gente muy accesible, muy humilde, muy simpática, gente normal. Pero los jueces en general somos gente normal. En general, lo digo porque a veces no damos esa imagen, pero sí somos gente normal, ¿vale? Y os voy a traer el capote, porque así va un poco más divertido. Todo es negro. Todo esto viene de la Iglesia Católica, ¿vale? Los tribunales, los juicios, la campanita, todos son los juicios y tribunales de la Iglesia Católica, como mucha influencia en España y todo, ¿vale? Mucho poder. Y todo esto he traído la nueva, el año pasado traje la vieja, como estaba muy traída, la olía mal, entonces he comprado la nueva y veis, mirad, esto son las puñetas. Los puñetas somos muy puñeteros. ¿Ves? Esto es lo que determina la categoría magistrado. El juez no tiene puñetas, solo va tal cual, Y esto, el escudo dorado, es categoría magistrado, y pone magistrado. El juez tiene escudo de plata. Y luego el magistrado supremo, usualmente tenía un hilo dorado aquí,
pero creo que ya no lo llevan, se ponen un montón de collares y de medallas y todas las cosas, y ellos se ponen actos oficiales. La toga se usa solo en los juicios y solo en actos oficiales, nada más, ¿vale? Y bueno, ahí la tengo, el lunes si puedes me la pongo y ya está. Y bueno, así te queda, es igual, en total. Bueno, ese es el uniforme, nosotros ponemos un uniforme que no nos paga el ministerio, que es una muy de vergüenza, no que pagamos nuestro sueldo, pero bueno, tampoco que se use mucho, que dura 10 o 12 años, en fin. Básicamente, pues, resumen para acceder a la carrera judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? Vosotros habéis estudiado Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Viva Montesquieu. ¿Os suena Montesquieu? Montesquieu está vivo. Se lo quieren tragar. No, lo vamos a explicar. Montesquieu es el tío que tuvo la idea más brillante que ha habido en la historia de la política y de la sociedad. ¿Por qué? Porque antiguamente, en la época de Montesquieu, el Poder Judicial era el rey, era el poder político. Y entonces, como Juan Palomo, yo me lo puse y yo me lo como. Pues no, división de poderes. El Poder Legislativo a legislar, el Poder Ejecutivo a ejecutar las leyes y el Poder Judicial a resolver los conflictos e interpretar la ley. Punto. Punto. El Poder Ejecutivo tiene un enorme poder ahora, valga la redundancia, porque cada vez legisla más, se mete más en el Poder Legislativo y se está metiendo, no solamente en España, sino en todo el mundo, en el Poder Judicial. ¿Por qué un Poder Judicial independiente? Los jueces pasamos, venimos, no somos importantes, lo que es importante es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque defienden los derechos de los ciudadanos frente al poder político y frente a otros ciudadanos. Si tú no tienes un juez independiente y un juez imparcial, nunca, cuando tengas un conflicto, correrás el riesgo de que salgas perdiendo y que se cometa un abuso una injusticia. Por eso es preferible, es necesario, un Poder Judicial independiente e imparcial. De jueces en los que no equipan presiones, ¿vale? Y que vas a decidir en conciencia lo que te cuentan las partes, con posibilidad de recurso. O sea, yo, lo que digo una cosa, no es que lo digo yo, se puede revisar muchas veces. Puede llegar hasta incluso hasta Estrasburgo. O sea, revisan jueces y luego vuelta a revisar las cosas, se dan muchas vueltas y para llegar a una sentencia en cortas, un año, 2 años o 4 años, en que el jurista revisa el caso y tal, ¿vale? Entonces, por eso es importante el Poder Judicial independiente y imparcial. Si no lo tenéis, pues a vosotros a lo mejor os da igual. Mira, pues bueno, pues mira, se queja, sí, pero luego te puede tocar a ti. Y si no tienes un juez independiente e imparcial, puedes perder. Por eso es una garantía pues, de una civilización, una mínima civilización en este mundo. Si pensáis en muchos países, en poderes judiciales que no son independientes, pensad, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Pues China, por ejemplo. ¿Vosotros pensáis que en China hay derechos individuales? Que puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? Pues no hay un poder judicial independiente, aparte de las garantías que no existen. Básicamente es eso. ¿Cómo se organiza el Poder Judicial? El Poder Judicial se organiza en 4 ramas. 4, recordadlas. Civil, penal, contencioso administrativo y social. El civil resuelve asuntos particulares. Un accidente de tráfico, un desahucio, que no paga la hipoteca, pues una servidumbre, un lindero, 2 vecinos que discuten si el terreno es del mío o es del otro. Cosas de esas, ¿vale? Y sobre todo muchos pleitos de bancos, cada vez hay más pleitos contra los bancos. Segundo, lo más interesante para vosotros, que es el orden penal. Instrucción y sancionamiento, o enjuiciamiento y sanción de delitos cometidos por cualquier persona o cualquier político, ¿vale? Después, la rama contencioso administrativo, que es la más sálida para cualquiera, menos para mí, que es que más me gusta, aunque yo no trabajo en eso, que es pleitos contra la administración. Por ejemplo, que no me han dado un contrato administrativo, y lo quiero recurrir, lo recurro. Que no me han dado una licencia, que me han puesto una multa. Recurro contra la administración, ¿vale? Contra el Estado, las entidades locales, ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y luego está la jurisdicción o la rama laboral, que son discuten pleitos o conflictos entre empresarios y trabajadores. Hay otras ramas diferentes, un poco así exóticas, por ejemplo, la rama de la jurisdicción militar, que sanciona delitos y resuelve conflictos de carácter militar. Está también la jurisdicción del Tribunal Constitucional, que no es poder judicial en sentido estricto, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso, ¿vale? Y como os he dicho, hay jueces y magistrados, ¿vale? Y luego hay 2 tipos de órganos jurisdiccionales, que son los juzgados y los tribunales. ¿Qué diferencia hay entre juzgado y tribunal?
Bien, el juzgado es el que estoy yo, o sea, trabajo solo. Un tribunal, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Salamanca o el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, trabajan de forma colegial. Se reúnen 3, 5, 6, 9 magistrados a debatir y a votar un tema. ¿Vale? Por ejemplo, el Supremo es un tribunal, no colegial. Esa es la diferencia. Y ¿por qué he elegido ser juez? ¿Y por qué me gusta ser juez? Bueno, de eso depende. Si me preguntéis ahora, me gusta ser juez, porque estoy con vosotros y lo cuento. Si me lo preguntáis ayer, pues soy muy derrotista. Las protestas, las narices. Ayer tuve 10 juicios, chupándome 10 juicios. Y con mucha paciencia, mucha tranquilidad, porque claro, no puedes seguir así hablando a la gente, tienes que escucharlas, pero al fin es muy agotador. ¿Vale? Entonces, el saldo, tú tienes que buscar siempre el saldo. Es decir, los pros y los contras. Yo creo que el saldo es positivo. Porque a mí me gusta estudiar, me gusta el derecho, me gusta estudiar, y los abogados y las partes tienen conflictos y te obligan a estudiar. Y cada día es un caso distinto. Y cuando te has fijado un criterio, y dices, bueno, esto está claro, pues así, sí. Te viene un tío y te empieza a hablar. Y dice, claro, la mano, estoy metiendo la pata, pero vamos, y te empiezas a sudar. Y dice, ¿qué me está metiendo la pata? Lo consultas con un compañero y tal, y tu compañero lo ve como tú, pero luego al otro lo ve de forma distinta. Bueno. Total, eso es lo divertido, es estudiar el caso, analizar los problemas y darles una solución, siempre con un poco de empatía, aplicando el derecho, pero poniéndote en el lugar del otro. O sea, no tratarla de forma despectiva, sino ¿por qué este señor ha planteado esto? ¿Por qué quiere esto? ¿Por qué quiere lo otro? ¿Vale? Contras, pues las mierdas, las cacas. ¿Y por qué lo digo así? Pues que el trabajo a veces no sale como te gusta, no somos tan rápidos como me gustaría. La rapidez es importante, o sea, no se puede tirar a un tío 4 años esperando una sentencia, no se puede porque no es justicia. La justicia tiene que ser rápida y es que no tenemos medios. O sea, si yo asumo, creo que estoy ahora por 1.500 asuntos declarativos, o sea, juicios al año, 1.500 asuntos, 400 sentencias al año. Vamos básicamente a unas 2 por día. Solamente declarativos, sin contar con ejecución de sentencia, que son otros procesos diferentes. O sea, estoy alrededor de unos 1.800 asuntos al año. Cuando estaba en familia, llevaba 2.000 asuntos de familia, inabarcables, inasumibles. Entonces no puede ser tan rápido ni puede ser tan eficaz. Y ese es el problema, que falta de medios de la justicia. Somos 4.000 magistrados y jueces y haría falta unos 8.000 o 10.000, según las estadísticas de la Unión Europea, y así están. Trabajando como podemos y ya está. Más contras, pues las pesadillas, levantarte a las 4 de la mañana pensando en un asunto, no dormir, porque muchas veces no duermes, llegar muy cansado a casa, tener que trabajar por las tardes, los sábados y los domingos. A veces luego al final con la experiencia te vas organizando y dices, mira, esto es algo. Yo tengo una familia, tengo derecho a disfrutar del papá o de la mamá si eres magistrado. Pero luego a la larga es bonito. O sea, al final, en el fondo, tienes vocación y sobre todo vocación de servicio. Y ya concluyo con esto. ¿Qué es la vocación de servicio? Es la vocación de hacer una profesión que ayude a los demás. Y al fin y al cabo nosotros somos muy oscuros, no somos como la policía o los militares que rescatan gente, o como los pedagogos y los terapeutas que ayudan a las personas como vosotros, que no, a nosotros nos ven solo las sentencias, algo mundo a ellos, pero os doy un dato terrible. La justicia tiene una mala imagen. Las estadísticas españolas todo lo dicen, ¿no? Pero la justicia está fatal, en los cuartos. Sí, pero cuando se pregunta al ciudadano, oiga, ¿y usted ha tenido contacto con la justicia? No. Entonces, ¿cómo opina? La gente opina. Los que han tenido contacto con la justicia, el 90% admiten que es una justicia buena, que les ha tratado muy bien, que los jueces estudiamos los asuntos y que además tenemos calidad en nuestro trabajo. El 90%. Claro, de los que han ganado el pleito. Ojo, pero de los que han perdido el pleito en todo el parte, el 75% salen con buena imagen. Es un porcentaje muy alto. Así que no creáis que la justicia es para ti, para acá. Bueno, los famosos podemos discutirlo, pero en el día a día la justicia está bastante bien preparada. Y eso es todo lo que tengo que decir, aunque seguramente me dejaré cosas en el tintero. Gracias. Bien, pues yo juego en casa. Ya sabéis. Nos hemos visto, compartimos espacios.
no ha dado caso a nadie de vosotros, puesto que yo me incorporé hace 2 años a este cole. Estoy muy agradecida porque me encuentro muy a gusto, pero sí que me conocéis también además por el tema de la vinculación con la música, ¿no? Habéis visto también interpretar alguna actividad musical en el cole, me imagino que sí, ¿verdad? Bien, ¿por qué llegué hasta aquí? No hasta aquí, a la de Dios, sino a ser profe, pues total y absolutamente por vocación. Yo desde pequeñita siempre tuve claro que quería enseñar a los demás, que yo tenía cosas que demostrar y cosas que compartir con los demás. Empecé haciendo filología. ¿Por qué filología? Filología inglesa. Pues porque siempre me han gustado los idiomas, muchísimo. Y la música, entonces, parte de culpa la tuvo un poco el grupo U2, porque yo desde los 15 años soy fan number one de U2. Entonces, yo siempre cantando las canciones, además veía que me quedaba bien, conocía gente nativa, y me decían, pues tienes bagaje con el idioma, se te da bien. Pues dije, pues venga, voy a probar. Entonces me metí en filología inglesa y mis primeros contactos con la docencia fue siendo profe de secundaria. Yo daba primero clases a gente como vosotros. ¿Qué os puedo contar de secundaria? Lo puedo comparar con primaria porque también tengo esa doble titulación, también soy profe de primaria. Muy distinto, muy distinto. Te voy a relatar una cosa. Aquí yo veo muchos profes. Yo veo muchos profes. Profes de infantil, de primaria, de secundaria, quizás menos, no sé. A ver, ¿qué es muy distinto? Pues la cuestión es que no es lo mismo tratar con vosotros los adolescentes pues con niños más pequeños. ¿Qué me gusta más? ¿Qué me gusta menos? Es complicado. Yo de mi etapa de secundaria recuerdo con mucho cariño, porque mi primer empleo fue siendo profe de diversificación. Ahora es lo que es ASUN, ahora es... Sigue siendo diversificación lo que ha pasado por PEMAR hace 2 años. PEMAR, primero diversificación, PEMAR y diversificación. Entonces, claro, yo empecé con un grupo de niños adolescentes, como vosotros, incluso como más mayores, muy complicados. Pero los conseguí ganar. Y eso es súper gratificante. No sabéis cómo se puede sentir una persona al llegar a niños que es muy complicado llegar, que ellos mismos sabían expresar qué les ocurría. Y realmente tenían muchos problemas detrás. Entonces, ahí ya vi pues, un camino abierto y dije, jo, esto es lo mío. Sí que sé que vale. Después, me empezaron a llevar ofertas también para trabajar como profe de primaria. Pero claro, no tenía la titulación. Y dije, ostras, pues quizás es el momento de seguir estudiando y voy a hacer otra carrera más. Entonces me metí en el mundo de primaria, saqué la diplomatura, lo que se lo he grabado ahora, hice también por especialidad de lengua inglesa y luego más adelante dije, qué ambiciosa, voy a seguir, venga, seguir estudiando. Y también hice música, pues también que me gusta mucho la música y es mi otra faceta, soy músico también, aparte de profe. Pues nada, me metí en el mundo de primaria, me llovió más ofertas de primaria, para profe de primaria y dije, ¡buah! Esta sí que es la horma de mi zapato. Ahí ya sí que me encontré más a gusto. A pesar de que, claro, los niños pequeños pues son también complicados, tienen sus cositas. Y aparte de ser profes, con esta etapa de primaria tenemos que ser médicos, dentistas, abogados, enfermeros, asesores, 1001 infinidad de oficios. Porque al final estos niños buscan en ti como una figura de padre o madre. Y no digamos más si nos bajamos a infantil, que ahí yo me quito el sombrero, chapó. Para mí, la etapa más difícil es educación infantil, sin duda. Yo admiro y aplaudo a mis compañeros de infantil, porque creo que es la etapa más importante donde realmente empiezas a formar a estas personitas para que lleguen a ser un futuro personas adultos, independientes, seguros de sí mismos, confiados, pero realmente el peso gordo está en infantil, de verdad. Yo creo que ahí sí que hay que tener un perfil bastante más arraigado. Me imagino que por aquí habrá personitas que quieren ser en un futuro educadores infantiles. ¡Ánimo! Es complicado, pero luego al final, pues lo que hablábamos, es muy gratificante. ¿Qué puedo decir también de beneficio? Que hay que tener muchas dosis, muchas de paciencia, de cariño, asertividad, mucha empatía, muchísima, ser comunicativos y saber llegar. Al fin y al cabo, ellos, los niños, nos veis como una figura, un modelo a seguir, sobre todo en etapas más inferiores.
En primaria los niños te pueden ir por el pasillo y te abrazan, vosotros ya no abrazáis. No os abrazáis, ¿verdad? Porque ya hay momentos que tenéis cierto pudor, ya estáis... Y lo agradecemos también. También. Pero efectivamente cada etapa tiene su momento. Yo de verdad que si queréis ser en el futuro profes, no lo hagáis por tópico, el sueldo y las vacaciones, bueno, el sueldo. Sobre todo por las vacaciones. Claro, es que las vacaciones, ya. Pero es que nosotros no descansamos. Nosotros llegamos a nuestras casas y tenemos que corregir, tenemos que preparar las tareas del día siguiente. Ves algo que, sobre todo los de primaria, vas a una tienda rollo Teddy, ¡ah, qué guay! Estas pajitas me sirven para... Y estas florecitas, porque al final tienes que explotar mucho tu creatividad, que es que vas pensando y vas por la calle y ves una cosa y esta idea, pues mira, estoy dando sociales, pues esto puedo hacer un mapa. Entonces no descansa, la cabeza no descansa. Y además estamos siempre en continua formación, no dejamos de estudiar. Sabéis que las TIC nos están bombardeando, las tecnologías están ahí y no nos podemos oxidar, porque si nos oxidamos al final nos quedamos atrás. Hay mucha competencia, hay muchos coles, entonces nosotros queremos que siempre el nuestro sea el mejor y que aquí os sentáis a gustos y seguros. Es más, de todo lo que os estoy diciendo, vosotros podéis también hablar mucho. ¿Por qué? Porque lo veis cada día. Vosotros veis a todos vuestros profesores cada día. Habrá que os caigan mejor, que os caigan peor, que digáis, ay, pues yo soy muy afín a esta persona, pues a esta persona quizás no me quiero parecer, pero al fin y al cabo nos estáis viendo nuestra labor. Y sabéis que muchas veces tenemos que lidiar con, pues eso, que no todo es un camino de rosas, que a veces tenemos que lidiar pues, con problemas de actitud que no son adecuadas, que yo muchas veces las achaco en nuestro caso a las hormonas que están ahí en plena efervescencia. Entonces, ¿qué quiero ser realmente? Si me quiero dedicar a ello, ¿cuál es mi perfil? ¿Dónde me interesa lo que gusto? ¿Con niños más pequeños? ¿Con niños más mayores? Es más, también puedes hacer formación para adultos. Yo también estuve haciendo clases para adultos y he de decir que también fue una experiencia muy buena. La tengo en mi corazón con mucho recuerdo porque yo tenía alumnos de 65 y 70 años. Gente que por circunstancias de la vida no pudieron sacarse el graduado, o sea, imaginaros. Es un reto tremendo, pero al final, pues eso, cuando ves que has conseguido que en vez de llegar al 8 han llegado al 3, joder, suficiente, sabiendo las circunstancias de esas personas que llevan detrás. Yo soy muy breve, no voy a decir mucho más, pero sí que me gustaría finalizar diciendo una frase de nuestro fundador, de Paz Lucera, que dice: no pierdan de vista las profesoras, que el principal libro debe de ser la propia maestra. Por mucho que os enseñe, siempre seréis vosotros y vosotras los que vais a tener vuestro propio librillo. Como dicen, cada maestrillo tiene su librillo. Y así es al final. Y yo, si os gusta este campo, os animo porque es muy gratificante. Trabajas con personas, es, como decía Pepe, es una profesión de servicio, es muy humana y al final vas dejando huellas, vas dejando semillas, vas sembrando y esa semilla luego florece, que sois vosotros. Y la satisfacción de hacer las cosas bien, cuando ves a alguien que te recuerda por la calle, que pasan 2 años y te llama, profe, me pasó el otro día, yo tuve un alumno en Béjar que ahora tiene 17 años y se acordaba de mi nombre y de mí. Yo aluciné, claro, su cara era, esa carita era 17 años, pero claro, con 12 años. Y decía, esta cara, claro, no me acordaba del nombre, porque claro, pasan por nuestras vidas infinitos, de cantidad de nombres. Pero ¿sabéis lo que significó para mí que un niño después de 5 o 6 años se acordara de mí? Pues es un plato. Entonces es cuando dices, genial, he dejado huella y me estoy explicando, pues me acuerdo que me explicabas, o cuando vimos una canción, porque yo siempre he empleado mucho en la lengua inglesa de trabajar con las canciones, y cuando me dijo eso, joder, me emocioné, porque dije, jolines, qué bien, he dejado la semillita, la he sembrado, ha florecido, y ahí está. Así que yo os animo. Es vuestro turno, chicos. ¿Qué inquietudes, curiosidades, cuestiones
cuestiones os surgen a cualquiera de nuestros excelentes ponentes por allí. ¿Cuál es la diferencia entre estudios, por ejemplo, ingleses, filología inglesa y traducción e interpretación? Me toca. Filología inglesa ya no existe. Ya ha desaparecido, ya no existe. Creo que las únicas filologías que sobreviven son hispánica y clásica. Me parece como nombre de titulación, ¿de acuerdo? Ahora ya todas las demás son estudios ingleses, franceses. Cuéntanos de Salamanca, ¿de acuerdo? Salamanca hay hasta 11, me parece. Estudios ingleses, franceses, alemanes, italianos, portugueses, combinaciones variadas. La diferencia fundamental está, digamos, en el foco, ¿de acuerdo? Y me corriges en buena medida. Si me equivoco, cuando haces estudios ingleses, por ejemplo, vamos a coger el caso de estudios ingleses. Estudios ingleses es una, como carrera, incorpora no solo asignaturas de lengua, sino que incorpora asignaturas de literatura y de lingüística y de aspectos históricos, de acuerdo, muchas veces relacionados, a veces específicos, por ejemplo, de los países de lengua inglesa, y a veces otros más generales. Entonces, bueno, digamos que esa es la característica. Entonces, dentro de filología, de estudios ingleses, perdón, bueno, pues estudias eso, efectivamente, estudias lengua inglesa 1, 2, 3, 4, 5, no sé hasta cuántas llegan, ¿de acuerdo? Pero también hay literatura medieval, literatura renacentista, literatura de los siglos XVIII, XIX, historia de la lengua, ¿de acuerdo? Cómo se llega hasta el inglés contemporáneo desde el antiguo, desde lo que se empieza a fraguar el idioma, y algunas cosas más, ¿de acuerdo? Básicamente, digamos que es todo el arco de los estudios relacionados con la lengua y la literatura. ¿De acuerdo? Y luego también hay asignaturas específicas, a lo mejor de didáctica, de gramática y cosas. En el caso de traducción y las de lingüística que estaba contando, semántica, pragmática, sociolingüística, dialectología. En el caso de traducciones, directamente vas a los ámbitos en los que puedes traducir, es decir, los idiomas los llevas en cierta medida a puesto. Es decir, antes estaba yo hablando de que tenemos una prueba de acceso. No se empiezan a enseñar las lenguas desde cero. Parte del examen de acceso que tenemos, y cuando lo quitemos ya veremos cómo intentamos solucionar la cuestión, parte de un conocimiento por lo menos razonablemente sólido de la primera lengua extranjera. Razonablemente estamos hablando de un nivel, bueno, todo lo que sea de un B2 para arriba va bien. ¿De acuerdo? Hay que aprobar la prueba de acceso, pero bueno, hay gente que está en el C1, ¿de acuerdo? Y desde el primer momento digamos que lo que empiezas es a trabajar en los ámbitos específicos en los que puedes trabajar. No hay asignaturas de literatura, pero hay traducción general, ¿de acuerdo? Es la de primero, que es la de introducción, pero luego a partir de ahí tienes traducción jurídica. Entonces traducimos sentencias, contratos y resoluciones. Traducción biosanitaria, en la cual, o científico-técnica, el nombre es científico-técnica, y lo mismo traduces cuestiones relacionadas con el ámbito de la medicina que del ámbito de la ingeniería, ¿de acuerdo? Traducción para los medios de comunicación, traducción audiovisual, existen numerosos ámbitos directamente en los que ya vas con la lengua. Y durante ese camino incorporas también la segunda lengua. Al mismo tiempo están las de interpretación, ¿de acuerdo? Que antes lo he dicho muy rápido, siempre parece que hablo de traducción por defecto, pero que el nombre de la carrera es traducción e interpretación, que es muy largo, pero luego hay que pensar en la interpretación que también haces en dos lenguas, es todas las modalidades, ¿de acuerdo? Siempre habéis visto, cuando veis en los telediarios, cuando se encuentran, yo qué sé, dos primeros ministros de dos países, ¿de acuerdo? Siempre hay alguien en medio que uno mira y dice, ¿quién es ese que está metido en medio? O esos que están metidos en medio, ese que se eche un poco para atrás, ¿no? Ese es el que tiene que estar allí, porque es el que permite que del ruso al alemán, yo soy el que está haciendo circular entre Pepe, que es primer ministro de Ucrania, ¿de acuerdo? O de Ucrania, y
Nuria, que es, perdón, me estaba buscando un país con presidenta, que es la presidenta de la Comisión, iba a decir Alemania, pero ya no, la presidenta de la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Y entonces está ahí el intérprete, que es el intérprete de enlace, pero también habéis visto 1000 veces a esos tipos que están encerrados en una especie de cabina también, de acuerdo con los auriculares, y que están hablando al mismo tiempo. Muchas veces veis una entrevista en la televisión y alguien que está hablando en una lengua extranjera, está por encima de una voz que está interpretando. Bueno, pues digamos que la diferencia fundamental es esa, digamos que hay en el ámbito de los estudios, los que sean, hay un panorama general de cuestiones de lengua y de literatura, historia, pero fundamentalmente lengua y literatura, y en traducción e interpretación directamente es ámbitos en los que puede ser la profesión. Yo añadiría, perdona, el foco o el objetivo principalmente de estudios ingleses, nuestra filología de Olivier de mí, principalmente es la enseñanza. Entonces, es principalmente. Sí, lo que el 40%. Entonces, depende de lo que tú tengas pensado, independientemente de las carreras que ha expuesto Jorge perfecto, a qué me quiero dedicar después, claro. ¿Qué quiero ser? Porque, perdón y te completo, por Sí. eso vienen asignaturas del estilo, también hay cosas relacionadas con didáctica de la lengua, Sí. a lo mejor didáctica, hay cuestiones de enseñanza, y luego efectivamente dentro del ámbito de la enseñanza puedes ir a distintos lugares, ¿de acuerdo? Quiero decir, no solo es primaria, secundaria, existen, por ejemplo, escuelas de idiomas. Yo di una temporada de clase en la escuela de idiomas, ¿de acuerdo? Lleva clase de italiano en la escuela de idiomas y era un ámbito, ¿de acuerdo? Más de enseñanza de lengua, que también es interesante. ¿Una pregunta más, chicos? Toda la primera fila. Os están dejando falta en la primera fila. A ver, venga, empezamos con Marta. ¿Cómo se puede saber que lo estás traduciendo bien y que no te lo estás inventando? ¿Cómo puedes saber que la traducción? O sea, dices yo cliente que me tengo que fiar de... A ver, esto hay un principio de confianza que rige la mayoría de las carreras, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que cuando vas al médico y esperas sin mucho que dé con el buen diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé yo que me estén diagnosticando bien? ¿Cuántas veces habéis oído decir, he ido al médico pero no me convence, voy a otro? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y dices, no me ha gustado lo que me ha dicho, pero voy a por el tercero. ¿De acuerdo? A ver, en principio, como en todas las profesiones, se supone que hay un principio de honestidad en el ejercicio de la profesión, lo cual no exime, intentamos en todas las profesiones que sea lo menos posible, no existen errores, ¿de acuerdo? Hay errores en las traducciones, igual que hay errores judiciales, ¿de acuerdo? Entonces, el margen, digamos que y hay errores médicos, ¿de acuerdo? Entonces, el margen de la confianza es el normal. Es verdad que en algunos casos, en los casos más de interpretación, en la interpretación sí que pasa una cosa, y es que en esos casos en los que yo estoy entre el presidente de Ucrania y la presidenta de la Comisión, hay veces que hay dos intérpretes. Hay un segundo intérprete que está escuchando lo que dice el primer intérprete para compensar, ¿de acuerdo? O sea, digamos que... Pero bueno, es bueno los procedimientos a veces. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es... Lo cual, insisto, no exime el error, ¿de acuerdo? Pero el mismo error que puede suceder en todas las profesiones. Sí, Patricia, no sé si eres... Bueno, para mí, pero ¿tú qué recomendarías para estudiar primaria o infantil? Es que eso es muy personal, muy personal. Depende de tu perfil. Si a ti te gusta más, pues eso, trabajar con niños mucho más pequeños, que sabes que te vas a dedicar a otras cosas, o si quieres niños más mayores. Por ejemplo, yo estoy en la etapa de primaria. Para mí, mi curso favorito es donde estoy ahora, entre cuarto y quinto de primaria, por ejemplo. Para mí, primero y segundo de primaria los veo menos al alcance de mi mano, y infantil, pues creo que no valdría, por ejemplo. Yo creo que también para ser educadora infantil tienes también que tener un toque de payasa también un poco. ¿Por qué? A ver, ¿en qué sentido? Porque tienes que jugar mucho con ellos y son muy pequeños. Entonces al final, entonces es un poco, es muy personal. Todo depende de donde tú te veas reflejada. Si te gusta más trabajar pues eso, con pequeñitos, con niños más medianos, eso es una cuestión personal. ¿Así blanca o...? Yo
Sí. ¿Qué diferencia hay entre el máster de ESO, de la ESO y magisterio de primaria? A la hora de ejercer como profe, cuando tú haces magisterio, primaria, grado de primaria, tú ya haces unas prácticas que están incorporadas dentro de la carrera, ¿vale? Sin embargo, cuando haces una licenciatura, lo que era una licenciatura antes, pues tienes que al acabar, no tienes esas prácticas, entonces tú acabas tus estudios, los 4 años, 5, los que hagas, y tienes que hacer ese máster a posteriori, porque si no, no puedes ejercer como profesor. Y en ese están metidos también las prácticas. Primaria es que Claro, en primaria se hacen 2 prácticas, 2 años de practicum. Practicum 1 y practicum 2. Blanca, parece. Vamos ganando los profes. Ganando los profes. Preguntad cuál es la diferencia entre un profe y un fiscal. Que hacen una vacía un profe de la exposición. Sí, lo mismo. Sí. Cuando, en la parte de música, ¿en qué te centraste más? ¿Cómo que me centré más? O sea, me refiero, pues al ser niños más pequeños, pues las prácticas y tal de música. La práctica de música. O sea, ¿te refieres solamente cuando hice el grado de música? Pues, a ver, yo cuando hice esas prácticas solamente podía estar con el especialista de música. Entonces, claro, las horas se me reducían también. Y entonces yo lo que quería era captar, pues eso, qué modelo sería cada profe, porque claro, en el mundo de la música es muy amplio. El idioma, pues es el idioma, pero la música es un abanico muy amplio. Entonces, desde tocar un instrumento, desde expresión corporal, desde ritmo. Entonces, yo quería ver cosas que yo no sabía, o sea, las cosas que yo sabía yo no me hacían falta. Yo quería saber, esos profesores que fueron mis profes de prácticas, ¿qué me podían aportar nuevo? Eso fue lo que más me fijé. ¿Te ha aclarado? ¿Sí? Por aquí. ¿Qué podíamos más o menos llegar a magistrado? A magistrado, a ver. Esa tiene que Cuando eres un primo, hay que tocar muchos palos. Pero para ser magistrado estás también la ley. Cuando yo estaba de juez era un marrón, porque estabas en de juez y a los 3 años te ascendían forzosamente y te largaban. Estabas en un pueblecito, como yo estaba en Ciudad Rodrigo, y me enviaban a Figueras, Gerona, con un niño pequeño de 6 meses. Y forzosamente, si renuncias, te puedes renunciar. Te quedas congelado en los días. Y tú me explico sin poder moverte, y todos los que están detrás de ti van pasando el caracol. Y cogen preferencia para coger el destino que tú quieras, con lo cual es mejor estudiar. Ahora ha cambiado. Ahora a los 3 años estás siendo el magistrado y tú puedes quedarte en el puesto que quieras, hasta que tú quieras. ¿Vale? Pero más o menos a magistrado puedes ascender a los 3 años. Y luego puedes ser especialista. Estás un año de juez y estudias otra profesión más, que es lo que intenté yo hacer, pero claro, con la familia y eso pues no me merecía la pena, porque si soy especialista de hecho mercantil, que es lo que me gustaba, patentes, marcas, con hechos de concursos de acreedores, todo eso, me envían a Madrid, a Las Palmas, a Barcelona, y yo elegí también ella familia. 3 años después de 4 de carrera y 5 de oposición. 4 de carrera, 5 de oposición de media y 3 y lo año y medio de prácticas. Y después en la flor de la vida. Al hilo de lo que estaba diciendo, pero es que no sé. O sea, ahora a los 3 años te pasan a magistrado, sí, te pasa. Pero puedes conservar el puesto en el que estás, o sea, puedes mantener el destino en el que estás. Eso es. Antes era, y tuve suerte, porque como me vienen a Las Palmas, con el miedo que me va a volar. Y me dijeron que no podía, porque mi mujer estaba aquí, y mi hijo Nicolás. Y cuando estaba en Figueras, viajaba ahora 9 horas y media ida, 9 horas y media vuelta todos los fines de semana a Salamanca, Figueras. Trabajando 14 horas diarias, para poder largarme y no tener que trabajar los fines de semana. Y aún así, mi jefa me dijo que tú te vas al fin de semana. Me dijo, claro, me quedado aquí a verte a ti. Perdón, pero es que así se dice con unas palabras. Pero claro, no podía ser. ¿Cuál ha sido el caso más grave que te ha llegado? Depende. En el civil tuve uno de sociedades de varias personas que discutían, que tenían muchísimo dinero.
que había no sé si eran 6 o 7 millones de euros implicados, y tuve un juicio de 2 días seguidos, mañana y tarde. Y al final hice una sentencia, no sé si te dirían casi 100 folios de sentencia, y ese fue el caso civil casi más complicado, pero lo superé. Con secuelas, pero lo superé. Y desde el punto de vista penal, bueno, he metido un montón. He tenido desde pederastia, que ese fue el que más asco me daba, y taquiza. Lo que pasa es que tenemos una buena policía, una excelente policía tenemos. No voy a decir que la Policía Nacional que trabaja en FED, si los tenéis aquí los tendréis, porque son gente genial, no puedo decir otra cosa. Y el caso más duro para mí fue cuando una persona, un hombre, mató a una mujer y un disparo en la cabeza con una escopeta. Y tuve que levantar el cadáver y bueno, ya os podéis imaginar cómo estaba la cabeza, si existía. Ese fue el caso más duro para mí, aunque gracias a Dios, 15 días lo teníamos que dar a la investigación y lo elevamos a la audiencia para que juzgara al señor, que lo juzgaron y que dijo que no no sé si fueron entre 10, era, yo creo que calificado como asesinato. Los homicidios son entre 10 y 15 años de prisión, homicidios cuando matas a una persona. Asesinatos cuando lo matas con alevosía, lo matas con ensañamiento, y la otra, ya he dejado apenas de tiempo, no recuerdo ahora, pero hay otra agravante que implica asesinato. Entonces, alevosías, por ejemplo, por sorpresa, por la espalda, y aquí este caso fue por sorpresa. Y creo que le cayeron entre 15 y 20 años de prisión. Le habría caído, sí. Sí, a lo largo del año tú puedes rechazar los juicios que quieras o... La diferencia, mira, ¿por qué es importante el Poder Judicial? Porque lo que nosotros decimos en sentencia va a misa, perdona la expresión, no es que sea la verdad, es que va a misa por seguridad jurídica, a algún momento que el conflicto tiene que terminar. Y eso se denomina cosa juzgada. Cosa juzgada, se zanjó. No necesitamos repercutir, aunque sea injusticia. Luego existen otras formas de preparación, si existe error judicial, lo dijo Jorge, es error judicial, este procedimiento que se llama error judicial, que si lo Supremo lo declara, sí, aquí hay error judicial, el Estado indemniza, pero eso no se puede mover. Entonces, la diferencia con la administración es que la administración puede aplicar lo que se denomina seguimiento administrativo, no resuelve, lo deja ahí y ya está, que es bastante frecuente, lamentablemente. Pero el juez no, el juez está obligado a resolver. Y si tienes dudas, te aguantas, resuelves. Y si no está aprobado, y si no pruebas un hecho, carga de la prueba. ¿Quién tenía que probar esto? El demandante, pues pierde el demandante, absolución. El demandado, pues pierde el demandado, condena. Pero hay que resolver sí o sí, no obligatorio. Y si no resuelves, viene la instrucción del Consejo y te sanciona. Te pueden sancionar una pena, una multa de 5.000 euros, te pueden suspender empleo o sueldo o separarte de la profesión expulsarte. O sea que aquí no creáis que el juez puede hacer cosas. ¿Quieres pregunta más? ¿Puedes pillar directamente la rama de psicología para luego optar a eso o es algo diferente? ¿Te refieres a bachillerato? No, a carrera. Claro, es diferente. Pero una vez La que acabas diferencia. psicología, de la logopedia. Sí, claro, tenemos al revés, o logopedas que luego hacen psicología o psicólogos que luego hacen logopedia. Pero si habría convalidación y así. Sí, habría convalidación, sí. Vale. Por lo menos un curso, más o menos, un año, año y pico, sí te puedes quitar, seguramente. No sé si puedes a doble grado, pero no, son como dos carreras diferentes, pero lo que te he dicho. No tenemos, como comentaba antes Jorge, no tenemos doble grado, por lo menos no es una posibilidad ahora, no sabemos si en un futuro la será, pero en principio son dos carreras bastante diferenciadas, aunque tengan cosas en común, pero no, de momento están diferenciadas, pero sí podrías acceder de una a la otra sin problema, sí. ¿Alguna cosa más, chicos, chicas? ¿Has tenido algún caso que has tenido que dejarlo porque piensas que la persona no mejora, el habla y eso? No, de momento no me ha ocurrido. Sí que he dado bastantes altas y luego es verdad que luego, pues como comentaba, si es un trastorno un poco más degenerativo, que ya sabes, no va a mejorar. Claro, son personas que van a acabar estando peor de lo que te han llegado, no por tu trabajo, sino por la enfermedad que tengan. Pues ahí, a ver, también tienes que ser muy claro, ¿no? Con la familia, con la persona y que ellos vean que intentas, pues un poco
enlentecer o ralentizar esa evolución de esa persona, pero al final pues va a acabar teniendo lo que tiene. Entonces ahí es verdad que a lo mejor sufres un poco más cuando sabes que no puedes hacer nada por mejorar lo que le pasa, pero no tanto como abandonar, no, porque siempre hay evolución. Que tardes más o menos en conseguir los objetivos que tengas, pero siempre hay evolución. ¿Una cosa más, chicos? Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Como veis, si hay algo que les caracteriza a todos los ponentes de la mesa, esa vocación, y añadido vocación de servicio a las personas que os comentábamos ayer, a las personas que construimos esa comunidad, esa sociedad, y por supuesto, más allá de la vocación de sus trabajos, digamos, nuestro tiempo, vuestro tiempo libre que nos habéis ofrecido a nosotros. Muchas gracias por estar aquí.